un centro de trabajo, aquellos lugares donde se está transformando, comercializando, distribuyendo o dándose un servicio en la materia. Entonces, es importante conocer el cómo las autoridades tienen que seguir una regla que está marcada en el Diario Oficial de la Federación sobre el Reglamento General de Inspecciones. Reglas que están basadas en 3 títulos, en 65 artículos y 4 transitorios que hoy en día, pues esos transitorios ya están en vigor dentro de los 65 artículos que contempla este reglamento. Es un placer transmitirles este conocimiento de este reglamento, el que ustedes adquieran ese conocimiento de cómo deben de atender, cuáles son sus derechos, cuáles son sus responsabilidades para atender una inspección ante una secretaría. En este caso, en específico, hablaré de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿Qué es una regla? Pues una regla es un concepto coleccionado que se debe de seguir tanto por las autoridades como los centros de trabajo. En este caso, 2 protagonistas que están dentro de los centros de trabajo que deben de seguir estos reglamentos de inspecciones. ¿Quiénes son esos protagonistas? El patrón y el trabajador. El patrón tiene obligaciones ante un cumplimiento de la ley, pero también los trabajadores deben, una vez siendo entrenados, deben de seguir esos lineamientos de cómo cumplir la conformidad de un deber normativo. Y bueno, este acuerdo del que voy a hablarles el día de hoy es un acuerdo que fue publicado el 17 de junio del 2014 en el Diario Oficial de la Federación, para que sus reglas sean obedecidas por este patrón, por estos trabajadores, cuando se tengan inspecciones. Inspecciones que el mismo reglamento general nos está diciendo de qué manera la Secretaría puede hacerlas. Inspecciones iniciales, periódicas, extraordinarias, de corroborar datos, de asesoría, porque este reglamento, yo les hablaré en qué artículo nos dice cuáles son esos lineamientos de inspecciones, cuáles son esos lineamientos que el patrón debe de conocer para poder cumplir con una inspección antes de que se aplique una sanción económica, una sanción de cierre. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, muy en específico de quien voy a hablar en cuestión de inspecciones, la Secretaría es un aliado hacia los centros de trabajo. ¿Aliado en qué contexto? En cumplir el deber normativo que le aplique a cada centro de trabajo. ¿Y cómo lo va a hacer cumplir? ¿Y cómo va a ser el aliado? A través de inspecciones. A través de inspecciones que el mismo reglamento te dice, te voy a emplazar, te voy a dar un tiempo para que tú cumplas con tu deber. Si no cumples con ese deber, entonces yo ya no te voy a apoyar. Sí aplicaré el concepto sanción. Y una sanción económica o una sanción de cerrar parcial o total tu centro de trabajo. Y todo esto fundamentado, reglamentado en el Diario Oficial de la Federación a través de este reglamento que fue publicado el 17 de junio del 2014. Y el año pasado, exactamente el 23 de agosto, publicado también en el Diario Oficial con nuevas disposiciones. Nuevas disposiciones que ahora la Secretaría ya no nos emplaza hasta 90 días, por ejemplo, cuando nos audita condiciones de capacitación. Ya solo nos da un derecho de 5 días. 5 días para desahogar, para ir a presentar pruebas ante la Secretaría, ya sea del nivel de gobierno federal o estatal, ir a presentar esas pruebas de cumplimiento en el deber. Mi objetivo en esta hora es que tú conozcas ese reglamento, que conozcas esos derechos, esos 3 títulos, esos 65 artículos, cómo la Secretaría llega y toca la puerta de un centro de trabajo, cómo audita las obligaciones legales de los patrones, del patrón y de los trabajadores, bajo 3 conceptos fundamentales a revisar: documentación, interrogación y visual. 3 formas de acreditar el cumplimiento del deber. Si a ti te aplica como centro de trabajo, como transformación, comercialización de la materia, si te aplica
un deber normativo. Voy a hablarles de una norma que les aplica a todos los centros de trabajo, una norma de seguridad, norma 19 de la Comisión de Seguridad e Higiene. Esa norma nos dice que tenemos que tener un documento donde está constituida la Comisión de Seguridad e Higiene. Llega una inspección, como regla, toca la puerta una inspección de la Secretaría del Trabajo para las normas, norma 19, te va a pedir el documento para conformar el deber. ¿Tienes tu acta? No la tengo, no está conformada mi comisión, no pasa nada. ¿Qué hace la Secretaría? Te va a emplazar. 30 días. ¿Qué son estos 30 días? Tú vas a poder conformar tu comisión en un documento, porque no lo tenías en el momento que la Secretaría te inspeccionó. En ese momento la regla es que te clausure, que te sancione, no. Lo dice uno de sus artículos, uno de sus títulos. Dice que te va a emplazar, te va a dar tiempo a que te regularices con el deber normativo, con ese documento. También va a conformar el deber normativo interrogando a esos comisionistas. Comisionista, ¿te han capacitado para hacer tus funciones como comisión? No. Bien, no pasa nada. Te da 30 días, lo dice sus títulos, sus artículos. Vas a conformar, vas a capacitar, porque voy a regresar a los 30 días, notificado tu emplazamiento, para que tú cumplas con ese documento de integración de la comisión, con esa capacitación a los integrantes de la comisión. Visual. Quiero revisar visualmente cómo están los centros de trabajo, si están comunicados los peligros, los riesgos a los que están asociados los trabajadores. Y si visualmente no ve comunicado los riesgos, no ve escaleras que cumplan con condiciones de la huella donde se pisa, del peralte, la altura de la escalera, barandales, entonces no pasa nada. Te voy a dar 30 días para que corrijas esa condición peligrosa. Y todo esto es hablarte de este reglamento general de inspecciones, porque un derecho es que el inspector no abuse, no genere alevosía y ventaja de un concepto que no está marcado en la ley, en la normatividad. Vamos a ver qué es este reglamento. Este reglamento, como te comento, está constituido de 3 títulos. En el título primero, ¿qué vamos a encontrar? Disposiciones generales, definiciones como las que te acabo de decir, ¿qué es un centro de trabajo? ¿Qué es un patrón? ¿Qué es un trabajador? Aquellos protagonistas que tienen una relación laboral. Eso vamos a encontrar en el título primero. Condiciones generales, definiciones. ¿Qué es un inspector? ¿Qué es una inspección? Y eso está argumentado en 6 artículos. Ya de esos 65 artículos, el primer título está constituido por 6 artículos. Después viene el título segundo. ¿De qué nos habla el título segundo? ¿Cómo es que se deben de realizar las inspecciones? ¿Cuántas inspecciones existen ante una secretaría? ¿Cuáles son mis derechos como inspeccionado? ¿Mis obligaciones como inspeccionado? ¿Cuáles son las obligaciones del inspector? ¿Sus derechos del inspector? Todo esto está marcado en estos capítulos del título segundo. 5 capítulos con 44 artículos. Aquí también encontramos en uno de esos artículos cuánto tiempo nos va a durar un emplazamiento. 30 días. Anteriormente eran hasta 90 días. Ahora, con este cambio que se ingresó el año pasado, en agosto, ya no más 90 días para conformar el deber de algo que nos aplique en el centro de trabajo. Te ponía el ejemplo de la norma 19, pero también nos puede aplicar el tema de capacitación, adiestramiento y productividad. Si tenemos más de 50 trabajadores, en el centro de trabajo nos obliga a tener otra comisión que se llama Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento. Entonces, al ser inspeccionados y nosotros no mostramos esa integración de esa Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento, entonces nos pueden aplicar algún artículo de estos 44 del título segundo del reglamento. Y nos van a emplazar aquí solo 5 días, ya no 30,
Ya no más 60 ni 90, que es uno de los cambios fuertes que se hizo con estos nuevos lineamientos de agosto del año pasado al Reglamento General de Inspecciones. Y bueno, ¿qué se encuentra en general en el título tercero? En el título tercero, lo que nosotros vamos a encontrar es el procedimiento administrativo, cómo se aplican las sanciones. Esto que está basado en la unidad de medida de administración, en los SUMAS. Estos SUMAS que cambian en base a la ley de ingreso. Y está sustentado en este título tercero con 15 artículos, con 4 capítulos, está sustentado el cómo se nos aplica una sanción por parte de la Secretaría. No tenías tu acta de la integración de la Comisión de Seguridad e Higiene, es un deber que no cumplías. Te dio un emplazamiento, no cumpliste. Entonces te voy a aplicar el procedimiento administrativo de sanciones. Porque cuando fui por primera vez, no lo tenías, te di una oportunidad antes de aplicar esa sanción, no lo hiciste. Entonces, dicen estos capítulos de este título tercero, ¿cómo te voy a aplicar esa sanción? Por cada deber incumplido, te aplicaré por el número de trabajadores que están en el centro de trabajo, te aplicaré el UMA. Entonces, veremos aquí cómo es que hacen ese cálculo de aplicación de sanciones sustentado en el título tercero por parte de este reglamento. Este reglamento, como les comento, tuvo un cambio el 23 de agosto. Está publicado en el Diario Oficial de la Federación. Este reglamento se reforma y básicamente lo que va es a una nueva visión de inspecciones federales de trabajo. ¿Cuál es esa nueva visión? Que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social pretende, con este nuevo reforma, es recortar el emplazamiento, pero también que todos los sectores, todos los giros empresariales, con diferentes giros de actividades, sean inspeccionados hacia la prevención, hacia la productividad de los centros de trabajo. Y entonces, una de las cosas que cambiaron fuerte en este reglamento es que no solo las empresas tienen que estar preparadas bajo este nuevo esquema, sino también los inspectores. Los inspectores ya tienen que conocer sobre el centro de trabajo. ¿Y qué deben de conocer? Revisar si anteriormente no han sido inspeccionados por inspecciones extraordinarias, por inspecciones ordinarias iniciales o periódicas. De ser sí, su obligación del inspector es revisar qué normatividades le aplican a ese centro de trabajo. 44 normas actuales en la Secretaría del Trabajo y una por entrar en vigor, la norma 37, que entra en vigor el 6 de diciembre de este año. ¿De qué nos habla esa norma? Del teletrabajo. Teletrabajo que estemos implementando con el 40% de los trabajadores en sus casas. Tele de distancia, trabajo, relación patrón-trabajador. Quiere decir que este reglamento pide que los inspectores ya tengan un esquema de inspección, revisar qué normas le aplican a ese centro de trabajo. Y este nuevo reglamento, este cambio fuerte que dices, mínimo a un centro de trabajo le van a aplicar 7 normas. 7 normas de la Secretaría del Trabajo, que te mencionaré también a continuación. Otro de los cambios es reducir el plazo. El plazo para que tú puedas demostrar un cumplimiento. Ya no más 90 días, ya no más 60 días, solo 30 días. Solo 30 días para responder un incumplimiento. Y solo para normatividad STPS. Solo de esas 44 normas vigentes al día de hoy y al 6 de diciembre, 45 normas por la nueva 37 del teletrabajo. Condiciones de trabajo, condiciones
de capacitación, adiestramiento, solo 5 días para emplazarte. Se modifican las inspecciones extraordinarias. Inspecciones extraordinarias solo se va a revisar bajo qué demanda el trabajador. Ejemplo, si un trabajador demanda por que no se le han pagado su jornada laboral, solo auditará jornada laboral el inspector. No más temas. ¿Qué va a auditar en cuestiones de jornada laboral? Entradas y salidas de una jornada. Si el trabajador entra a las 7 de la mañana y sale a las 4, quiere revisar esa entrada y esa salida, bajo el esquema que ustedes establezcan. La normatividad no nos dice el hacer, nos dice el deber. Un deber es tener registrada la jornada laboral. Entonces, que lo que va a hacer la inspección, el inspector, es solicitarte ese registro de jornada. Revisar que la jornada, si es ordinaria, diurna, no esté rebasando 48 horas a la semana. Y si lo rebasa por tiempo extra, también esté pagado su tiempo extra. Entonces, ya no va a revisar solo si hay un exceso de trabajo de 48 horas, ponía el ejemplo, va a revisar sí o sí el concepto que se le esté pagando al trabajador su tiempo extra. Eso es el concepto de solo acotar en inspecciones extraordinarias sobre qué está demandando un trabajador. Si el trabajador demanda porque no se le capacita para hacer sus funciones, solo va a auditar el programa de capacitación, adiestramiento y productividad basado en el acuerdo de capacitación. Demostrar que al puesto de trabajo, a las actividades que está realizando esa persona, ese trabajador, se le haya dado capacitación al puesto. De no demostrar, entonces, estamos desobedeciendo el concepto legal. Y bueno, realmente este cambio gira en que no solo los centros de trabajo tienen que estar alineados al deber, sino que también la Secretaría a través de sus inspectores. Los inspectores tienen que conocer de los procesos que van a inspeccionar. ¿Qué reglamento, qué normativa van a auditar? Y previo tienen que llevar ese conocimiento. Eso es lo que cambió en este concepto del reglamento publicado en agosto. Dice que en condiciones generales, capacitación y adiestramiento, lo dice el artículo 36 del reglamento de sus 65 artículos, dice, el plazo para condiciones generales, para capacitación y adiestramiento, ya no se dan plazos de 30, 60 y 90 días, solo 5 días. Si en 5 días, después de la inspección, un centro de trabajo no notifica a la Secretaría algún incumplimiento, se aplicará el título 3º del reglamento, que son ya sanciones. Sanciones calculadas a través de el incumplimiento del deber, si fue un documento, si fue una interrogación, si fue un concepto visual que no se implementó, se le aplicará los UMAS. ¿Bien? No sé si hasta aquí alguien tenga algún comentario o dejo las preguntas hasta el final. ¿Todo bien? Parece que sí. Perfecto. Es una ¿No tienes inspección de algún trabajo. comentario, Lourdes? No, parece que no. Gracias. Discúlpame, Sandra. Perfecto. Es una inspección de trabajo. Acto de la autoridad de trabajo competente. ¿Qué quiere decir este concepto hasta aquí? Acto de autoridad de trabajo competente. Que no todas las secretarías son competentes para auditar obligaciones legales. He hablado de capacitación, he hablado de una norma 19, que solo la Secretaría de Trabajo, la STPS, es
la autoridad competente para auditar estos términos que le aplique a un centro de trabajo. No puede ir otra secretaría, ni la Secretaría de Salud, ni la Secretaría del Medio Ambiente. Tiene la facultad para auditar temas de capacitación, temas de normatividad de STPS, de estas 44 normas vigentes al día de hoy. Es solo competente auditar. Si voy a tener una inspección ambiental, solo las secretarías federales, la Semarnat, las secretarías estatales de los estados, de los municipios, de las alcaldías, son las competentes para auditar términos ambientales. No es la STPS. La STPS solo audita condiciones de trabajo, capacitación y normatividad de la Secretaría. Entonces, lo que nosotros, bajo esta definición que está basada en el título primero, en el artículo 2, fracción 3 del reglamento, yo tengo un derecho de primero saber si la persona que me va a auditar es competente. Y cuando es competente lo voy a demostrar a través de, él me lo debe demostrar a través de su identificación oficial de la Secretaría, a través de una orden de visita, a través de una orden de inspección. De lo contrario, no obedece esta definición. Ese acto de autoridad que hace la inspección de trabajo se hace mediante una promoción o una vigilancia al cumplimiento de la legislación laboral. No es porque la Secretaría quiera ir a cerrar un centro de trabajo, a perjudicar una relación patrón-trabajador. No, es vigilar y promover la prevención en cumplimiento legal. También, una inspección puede tener un bien para ser asesorados a los trabajadores, al patrón, sobre su cumplimiento normativo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo solicitar a la Secretaría a través de un escrito libre una asesoría para ver si estoy cumpliendo con mis requerimientos legales. Sandra, ¿pero no será un arma de doble filo solicitar esta asesoría? Capaz que me encuentran algo riesgoso y me van a aplicar el título tercero, la sanción. No, porque tú estás solicitando y esto está dentro del reglamento. Es una autoridad de trabajo, dependencia o unidades administrativas federales o estatales. En nuestra nación, la Secretaría del Trabajo puede haber en los estados, en alcaldías federales y estatales. Tenemos que distinguir cuando tenemos una inspección en nuestro centro de trabajo si es federal o si es estatal, porque una autoridad puede tener esta jerarquía. ¿Qué pasa cuando yo ya tuve una inspección federal y llega luego una estatal? Bien, si llega el estatal, muéstrale el acta federal. Si está en proceso de cerrarse o si ya se cerró y apenas tiene menos de un año, no te hace una inspección la estatal, al menos de que sea una inspección extraordinaria por alguna demanda. Te decía que un centro de trabajo es todo aquel lugar, cualquiera que sea su denominación, su razón social, en el que se realizan actividades de producción, de distribución de bienes, de prestación de servicios, en los que laboran personas que están sujetas. ¿Quiénes son esas personas sujetas? Patrón, trabajadores. Y están sujetas a una relación de trabajo que rige hacia el cumplimiento de la prevención que nos marca el artículo 123 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y a todos los artículos, a los 1010 artículos que marca la Ley Federal del Trabajo. Es un inspector de autoridad de trabajo, una persona servidora pública, autorizada, competente para poder realizar una visita, una inspección a los centros de trabajo. Y esa persona competente, esa persona inspector de autoridad de trabajo, tiene
que tener su identificación oficial, como lo vemos en esta diapositiva, una identificación oficial donde acredita su número de empleados, su fotografía, sus derechos, su líder, teléfonos para poder nosotros adquirir información, como poder corroborar si es un inspector vigente, quejas sobre el trabajo del inspector, que todo esto está sustentado, lo vuelvo a repetir, en el reglamento. No es salido de un concepto de experiencia, o yo creo, no, está sustentado. Cuando un inspector toca la puerta de un centro de trabajo, su obligación es entregar la orden de visita y identificarse para constatar que es una inspección de autoridad de trabajo. Nosotros tenemos el derecho de, hasta que no estemos seguros que es un inspector vigente, competente, para lo que tocó la puerta a nuestro centro de trabajo, hasta que nosotros corroboremos esa información, lo dice el reglamento en su artículo 2, podemos dejarlo ingresar al centro de trabajo. Porque esta persona va a realizar inspecciones ordinarias o extraordinarias. Llamado una inspección ordinaria, cuando por primera vez ante un sistema aleatorio, ¿cómo hace un sistema aleatorio la Secretaría del Trabajo y Previsión Social elegir a una empresa? Bajo el registro patronal del Instituto Mexicano del Seguro Social. Bajo ese registro patronal, la Secretaría del Trabajo tiene un sistema aleatorio, y es que a través de ese sistema selecciona inspecciones ordinarias iniciales. Por eso podemos escuchar a muchas empresas que no han tenido ni siquiera una inspección aleatoria inicial. Podemos escuchar a varios centros de trabajo que pueden estar, es que cada año tenemos aquí a la Secretaría. Eso se le llama una inspección periódica. Las inspecciones ordinarias tienen dos formas de inspeccionarse. Iniciales, cuando por primera vez ante el sistema aleatorio del registro patronal del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría te selecciona. Y periódica, cuando la Secretaría está regularizando el cumplimiento del deber de un centro de trabajo bajo las definiciones que vimos anteriormente. ¿Qué es una inspección ordinaria, extraordinaria? Cuando se nos demanda un trabajador, esa relación patrón-trabajador nos demanda. Contratistas nos demandan a la razón social, al centro de trabajo. Y esas inspecciones ordinarias también tienen que ser inspeccionadas por personal autorizado, por inspectores autorizados competentes. ¿Por qué? Porque ellos van a acreditar la conformidad de lo que nos van a auditar en documentos, visual e interrogatorio. ¿Cuánto puede durar una inspección en un centro de trabajo? Días, horas, meses. ¿De qué va a depender? De la normatividad que te va a aplicar, del concepto que va a auditar el inspector. Por ejemplo, si va a auditar capacitación y adiestramiento, va a revisar documentos y tiene derecho de revisar hasta 5 años, no más. De la fecha que te visita, 5 años atrás, puede revisar. Entonces, eso es lo que puede aplazar, durar una inspección, tanto ordinaria, inicial, periódica, como una extraordinaria. Hay inspectores que por lo regular revisan un año anterior, pero si la demanda lleva un concepto, por ejemplo, de alguna enfermedad profesional derivada de la exposición laboral, puede que la inspección dure, te revisen 5 años atrás. La vigilancia a la salud de ese trabajador, la comunicación de los riesgos, los controles establecidos a los riesgos, y entonces
Ahí es donde viene la diferencia de cuánto tiempo puede durar una inspección. El deber del inspector, sustentado en este reglamento en su título segundo, artículo 10, que nos va a solicitar documentos, un recorrido por todo el centro de trabajo, por todas las áreas del centro de trabajo. No hay que negarlo, porque si negamos entregar documentos, pasar a todas las áreas del centro de trabajo, pasar al centro de trabajo, se nos aplica el reglamento en automático, el título tercero, sanciones, porque estamos violando un derecho de la ley. Y puede interrogar, no más. Si un centro de trabajo tiene más de 100 trabajadores, el máximo que va a interrogar son a 15 trabajadores. Si tiene 4,000 trabajadores, máximo a 15. Si tiene menos de 100 trabajadores, un máximo de 5 personas. Pero no pueden sobrepasar a más de 15 trabajadores. ¿Y qué los van a interrogar? Si va a una inspección ordinaria o extraordinaria en materia de capacitación y adiestramiento y productividad por el acuerdo de capacitación, ¿te ha capacitado tu patrón en tus actividades? Si el trabajador puede decir no, en la interrogación puede decir no. Bien, dice el inspector, no tienes toda la razón porque voy a pedir un documento. ¿Tienes un documento que acredites que has capacitado al trabajador para el uso de esa máquina, de ese equipo? Sí, comprueba lo que interrogó. Pero si no tenemos documentos para demostrar, desahogar lo contrario, entonces estamos en un incumplimiento. Y, por consecuente, aplicarnos el título tercero, una sanción. Bien, las inspecciones también pueden ser para supervisar el trabajo de un inspector. Si nosotros quedamos inconformes como se nos trató en nuestros derechos, en nuestras obligaciones por parte de un inspector, podemos hacer valer el artículo 24 sustentado en el título segundo de este reglamento. ¿Cómo se hace? A través de un escrito libre, dando referencia el número de inspección, el número de acta. Y entonces la autoridad en un documento, en su asunto, dice revisión del trabajo del inspector. Como también en esa inspección va a decir inspección ordinaria inicial o inspección ordinaria periódica o inspección extraordinaria. Nunca va a traer el nombre de la persona que nos demandó. Y es una obligación para el inspector no dar ese nombre. De hecho, él ni lo conoce. Porque es una demanda y se protege al trabajador, a la persona demandante. Otra forma por la que nos pueden inspeccionar es por inspecciones técnicas. Nosotros podemos, te refería hace un momento, nosotros podemos solicitar una inspección técnica en materia de condiciones generales, en materia de capacitación, en materia de normativa. ¿Cómo lo sustento? Escrito libre. ¿A qué nivel de secretaría? A la federal o a la estatal. A quien tú quieras. Acredita quien lo está solicitando a través de la razón social, el representante legal, y solicita una inspección técnica. Y esa inspección técnica es de darte asesoría en lo que tú estás solicitando. Haz valer el título segundo de este reglamento en su artículo 18. Sandra, ¿y aquí no se actúa con ventaja por parte de la secretaria? No, porque el asunto de la inspección dice asesoría, inspección técnica, de asesoría. En específico, aquí, lo que tú solicitaste a través del escrito libre. También podemos tener una inspección por constatación de datos. Esto es para revisar información que a lo mejor no estaba bien la dirección, no estaba bien la razón social o alguna descripción en el acta de inspección técnica, de supervisión de inspector, de una inspección extraordinaria, una inspección ordinaria, inicial o periódica. Estas son las 5 formas que podemos ser inspeccionados.
Claro, la inspección técnica es solo si tú solicitas esto a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Nivel de gobierno que tú prefieras, federal o estatal. Si tú me dices cuál te recomiendo, la federal. Inspectores con más habilidad en el cumplimiento del deber bajo la jurisdicción de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Los esquemas que la Autoridad de Trabajo pone para hacer el cumplimiento del deber normativo, pone a disposición de todos a todos los centros de trabajo, a todos los giros del centro de trabajo, pone a disposición un programa de cumplimiento voluntario de normatividad aplicable al centro de trabajo, conocido como el PAS. Es el Programa de Autogestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. La Secretaría, los inspectores deben de conocer qué normatividad le aplica al centro de trabajo para cuando va a realizar una inspección por parte del PAS, perdón, por parte de normativas aplicables. Pero si ustedes, como centros de trabajo, tienen este programa de autogestión de seguridad en el trabajo, el PAS, un programa que en 3 años se otorga un reconocimiento de empresa segura bajo un cumplimiento voluntario de las normas aplicables al centro de trabajo, y este programa evita que tú seas inspeccionado por inspecciones ordinarias, iniciales o periódicas. Por consiguiente, pues supervisión de trabajo de inspectores por constatación de datos. Es un beneficio que tiene este programa, que también está sustentado en el Reglamento General de Inspecciones. Centros de trabajo que tengan este programa no son auditados periódicamente ni inicialmente, solo extraordinariamente, pero en específico para esa norma. Y entonces el inspector va a ver cómo se está cumpliendo el deber documental, interrogatorio, visual de esa norma a la que se está demandando. Si ve que todo está perfecto, recién has tenido una inspección, simplemente constata información y cierra el procedimiento de inspección. Este programa del PAS o estas normas que yo te he hablado, que revisa la Secretaría del Trabajo, son 44 normas. Están divididas en tipos. Tipo de seguridad, 12 normas. Tipo de salud, 10 normas. Tipo organizativa, 6 normas. Específicas, 7 normas. Y de producto. Cuando la Secretaría del Trabajo nos inspecciona ordinariamente, en su acta de inspección va a decir inspección de normatividad aplicable al centro de trabajo. Y lo aplicable va a ser estas normas. No todas las 44 te van a aplicar. ¿Cómo te aplican estas normas? En base a tus peligros, en base a tus riesgos, en base a tus actividades que estás realizando en tu centro de trabajo. Y en base a ese diagnóstico normativo es que eres auditado. Y es aquí donde el cambio de este reglamento de en agosto del año pasado es donde el inspector ya tiene que conocer de esas 44 normas cuánto le aplica al centro de trabajo. Y entonces acude con una orden de inspección y solo te va a auditar la normatividad aplicable. Norma 19, que está en el tema de organización, una norma que le aplica a todos los centros de trabajo. 7 normas que le aplican a todos los centros de trabajo como básica, esos 44. Te decía que lo comentaba más adelante, es el momento. Norma 19, que está dentro de las organizativas. Norma 26, que nos habla de señalética de seguridad. Norma 19, que nos habla de la Comisión de Seguridad e Higiene. Norma 25, que está en el tipo de salud. Esta norma que nos habla sobre la iluminación. Norma 35, que nos habla de factores de riesgo psicosociales. Norma 01, que nos habla sobre las condiciones de orden y limpieza de los centros de trabajo.
Norma 02, que nos habla sobre control de incendio en los centros de trabajo. Norma 22, que nos habla sobre la electricidad estática. Estas 7 normas, a todos los centros de trabajo, independientemente de su giro, independientemente de sus actividades, les van a aplicar. Y son las 6 que en una inspección ordinaria, inicial o periódica van a ser inspeccionadas. Bien. ¿Y qué va a corroborar la Secretaría? Documentos, interrogación visual. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿Todo bien? Todo bien. Perfecto. ¿Qué más nos va a revisar la Secretaría del Trabajo bajo estas inspecciones ordinarias, extraordinarias, o si yo quiero una inspección voluntaria? Nos va a revisar condiciones generales. ¿Y qué nos revisa en condiciones generales? Salarios, el reglamento interior de trabajo, que ya lo puedes posicionar a través de la plataforma de la Secretaría. Hay que cumplir con ciertos requisitos en documentales, como es la acreditación del representante legal del centro de trabajo, del representante del patrón, el acta constitutiva, el reglamento, un usuario y una contraseña para ingresar a la plataforma. Y ese reglamento ya no es necesario que se posicione en los centros de conciliación. Ya se puede presentar a través de la plataforma de la Secretaría. Es auditable que ese reglamento interior de trabajo esté posicionado ante la Secretaría del Trabajo. Nos va a revisar contratos de trabajo. Algo importante que nos va a revisar en los contratos de trabajo es nombre del trabajador, datos a donde va a prestar el servicio el trabajador, si es un contrato temporal o indeterminado, sus prestaciones, su jornada laboral. Eso nos van a revisar en condiciones generales. Y claro, ese es un documento. Tenemos que mostrar el documento. Y van a interrogar al trabajador. ¿Y qué van a interrogar al trabajador? Si le han dado una copia de su contrato. Si su relación patronal-trabajador está asociada, relacionada a lo que dice el contrato, el documento. Donde el trabajador diga lo contrario, tenemos que demostrarlo a través de documentos. Por eso es interrogación. Demostrar la conformidad a través de la interrogación, a través de la documentación. ¿Qué nos auditan también en condiciones generales? La participación de los trabajadores en las utilidades, el PTU, si es que generamos. Y aquí algo que nos auditan es todo el ejercicio de PTU. ¿Quiénes son los trabajadores que entran en ese ejercicio? El ejercicio fiscal ante el SAT, ¿cómo está? ¿Cuánto se va a repartir? ¿Entre cuántos trabajadores se va a repartir? ¿Cuánto le toca a cada trabajador? ¿Cómo está la comisión mixta de reparto de utilidades? Documento. Nos piden ese documento de otra comisión. No lo tenemos, 5 días para integrarlo, 5 días para demostrar cuál fue el ejercicio, cuánto le tocó a cada trabajador, cuántos trabajadores entraron en ese reparto, cómo está integrada la comisión, que la comisión revise ese ejercicio. Eso nos audita. Nos auditan condiciones del Instituto Mexicano del Seguro Social. Aunque no es competencia de la Secretaría, sí, en este tema sí, la relación patrón-trabajador, por estas definiciones que habla el reglamento que viene desde la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué nos va a auditar aquí? Altas, bajas, relación del instituto, ahí es la relación entre un patrón y trabajadores. También en condiciones generales nos pueden auditar la Comisión Mixta de Antigüedad. Capacitación, adiestramiento y productividad. Y en capacitación y adiestramiento y productividad, ¿qué nos van a auditar? El reglamento, el acuerdo de capacitación publicado en el Diario Oficial en junio del 2013. Nos auditan centros de trabajo con más de 50 trabajadores, la constitución de la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento. 2 documentos aquí a mostrar cuando nos auditen este tema, ordinario, extraordinario.
un documento donde está integrada la comisión mixta. Referencia mixta, la misma representación para los trabajadores. Si tengo 2 representantes de los trabajadores, tengo que tener 2 para el patrón. A eso se le llama mixto. Y 2 documentos. Un formato oficial de la Secretaría llamado DC1 y uno escrito libre donde vienen los nombres y las firmas de los integrantes. No lo tenemos, solo 5 días después de la auditoría, de la inspección, ir a entregarlo a la Secretaría. Centros de trabajo que les aplica el DC1 con más de 50 trabajadores. DC2, a todos los centros de trabajo. ¿Qué es el DC2? Un plan y un programa de capacitación con vigencia de 2 años, los programas. Eso van a revisar visualmente, que tus programas no excedan de 2 años, pero también te van a pedir 2 documentos. El formato original, el formato, perdón, del DC2 y tu planeación, tu programa de todos los cursos que impartes en 1 año o 2 años, no más. Y de esos programas, tú decides qué información genera un DC3, una constancia de habilidades laborales. Todos los centros de trabajo, cada año, al terminar el año, 60 días, después de que termine el año, diciembre, 60 días, 1, 2 de marzo, están obligados a presentar el sistema de registro de capacitación empresarial. Todas sus DC3 que generaron de su DC2 tienen que ser presentadas 60 días después de un primer periodo de capacitación. Eso es lo que nos va a auditar la Secretaría. Esa constancia que arroja el CIRSE, el Sistema de Registro de Capacitación. ¿No lo tienes? Hoy es la inspección, 5 días hábiles para que registres. De lo contrario, sanción económica. Y de ese 5, que cursos que normativamente de esas 44 normas te pida un DC5, un agente capacitador registrado ante la Secretaría del Trabajo, si no mostramos esa capacitación, ese registro de un agente capacitador externo, nuestras DC3 no van a tener validez y por lo tanto infraccionamos el acuerdo de capacitación y adiestramiento. Ya hablé del reparto de utilidades, que está sustentado en el artículo 117, que es lo que nos revisan de este reparto. El ejercicio fiscal, la comisión mixta, ¿bien? Hablé de las condiciones generales de trabajo, los contratos individuales, el reglamento, las entradas y salidas de la jornada laboral, los pagos de nómina, las altas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y el periodo de vacaciones de los trabajadores. Y bueno, llega la inspección, termina la inspección, se cierra el acta. Para condiciones generales, para capacitación y adiestramiento, solo 5 días para ir a presentar pruebas. Para cuestiones de normatividad, 45 normas, una por entrar en vigor, el 6 de diciembre, tenemos 30 días. 30 días. Y dentro de esos 30 días, antes de que venzan, si necesitamos una prórroga, podemos solicitar otra prórroga de 30 días. Recuerden, esto solamente es para las 44 normas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que están en tipo de seguridad, de salud, organizativas, específicas y de producto. Esto es para condiciones generales, capacitación, adiestramiento y productividad. Bien. Para cuestión de seguridad, de la normatividad de seguridad, tienes aproximadamente 65 días antes de que se te aplique una sanción. Bien. Y bueno, cierro aquí con este tema. ¿Qué tengo que cuidar de una inspección? Primero, revisar la orden de visita. Sandra, ¿se nos notifica una inspección? Sí. Ordinaria, inicial o periódica. Se nos va a notificar a través de una orden de visita. Se nos puede dejar hoy. Va a ser una inspección de capacitación, DC1, DC2, DC3, DC4, DC5 si nos aplica. No está el encargado de capacitación del centro de trabajo.
se nos deja la orden de visita. Mañana venimos. Un citatorio no mayor de 24 horas. Son días hábiles. Van al día siguiente, ahí sí, no está el encargado de capacitación, te van a pedir al comisionista de la Comisión de Capacitación y Adiestramiento. Los tiene que atender alguien. En una inspección ordinaria, extraordinaria, no nos dan orden de visita. Voy a hablar de una orden de visita ordinaria. Llega el nos dejan la orden de visita, perfecto, podemos emplazarla 24 horas, al día siguiente nos checa. O en la misma orden de visita nos dice, cuando es ordinaria, cuándo nos van a volver a visitar. Bien, y ese día tenemos que estar preparados. Y bueno, llega la orden de visita, ya hoy, o vamos a decir que ya es mañana, 10 y 20 de julio, se viene a revisar a la empresa. Hay que revisar bien la razón social, la dirección y el concepto y el tipo de inspección que nos va a realizar. Si hubiese un error en la razón social, en el domicilio del centro de trabajo, es motivo para nosotros hacer valer el reglamento. No entra el inspector. La orden de visita debe de venir debidamente requisitada al centro de trabajo a la razón social que van a auditar. Hay un error, hacer valer nuestro reglamento. Ninguna orden de visita, ninguna orden de inspección debe de venir en blanco. Me refiero en blanco a quién van a auditar, qué van a auditar, dirección que van a auditar. Tiene que venir debidamente requisitada. Si no, el inspector está actuando con alevosía. Revisan, perfecto, cumple, y entonces deben de pedir la identificación del inspector. Que hay que revisar de esa identificación, sus datos estén debidamente requisitados. Bien. Hay una duda al reverso de esa identificación, de esa credencial vigente. De hecho, trae un código QR. Los estatales no la traen, pero los federales sí tienen ese código QR, esa credencial. ¿Constatas está vigente? Muy bien. No está vigente, tienes dudas, al reverso de esa credencial viene la comunicación. Llamas, constatas, es un inspector activo, muy bien, lo dejas pasar. Al dejarlo pasar, no hay que prohibirle, solamente se le prohíbe si la orden de inspección no viene debidamente requisitada o si él no es una credencial vigente o un inspector vigente. Hacemos valer el título segundo del reglamento. Bien, todo está correcto. Lo pasamos, nos va a solicitar 2 testigos. Recomendación, si te va a auditar condiciones generales, a la gente que lleva contratos, quien lleva nómina, que sean tus testigos, para que vean que nos piden en la conformidad, documentos, interrogación, visual. Si te va a auditar capacitación, adiestramiento, gente que lleve la capacitación, el adiestramiento en los centros de trabajo, para que vea cómo auditan el documento, la interrogación, la conformidad de esos 5 puntos que te digo que nos revisan del acuerdo de capacitación. Para que ellos vayan generando adiestramiento. Y esos testigos en todo momento que estén contigo, si tú eres el inspeccionado. ¿Para qué? Porque esos testigos van a servir como un desahogo si hay alguna inconformidad al cerrar el acta, al aplicar la sanción. Antes de dar la orden del día, el inspector nos hace saber nuestros derechos, nuestras obligaciones. Nos entrega todo el concepto de derechos y obligaciones. Es un documento. Y entonces, si hay un tema de que tú tienes, él dice, bueno, vamos a irnos, mi orden del día es hasta las 6 de la tarde. Oye, yo no me puedo ir a las 6, yo salgo a las 4. Hazle saber todo eso. ¿Cuáles son tus obligaciones? ¿Cuáles son tus derechos? ¿Sí? Y él los va a respetar. Te da esa orden de obligaciones y derechos tanto de tu parte como de su parte. ¿Todos de acuerdo?
pide el inspector dar un recorrido a las instalaciones. Regresan al lugar que tú prefieras como inspeccionado para empezar la interrogación y la revisión documental. ¿Cómo se eligen los trabajadores? Los puede elegir el inspector, tantos de esta área, no mayor de 15 trabajadores interrogados. O te puedes ir, tú elígelos, sin problema. Los interroga para acreditar que un deber esté implementado. Y entonces, ¿qué hace? Empieza a levantar el acta. Cumples, son 3 palabras que ponen un acta. Cumple, no cumple o no aplica. 3 palabras que van a poner en un acta al inspector. Cuando te pone no cumple, depende de a qué asunto haya ido, si es capacitación, condiciones generales, en 5 días tú tienes que ir a mostrar la conformidad. Si es de seguridad, no hay que ir a llevar nada a la secretaría, espera el emplazamiento, se tarda 30 días para que te notifiquen aproximadamente el emplazamiento, más otros 30 días para que regrese la secretaría a constatar lo que te dejó como no cumple. Ya no te va a revisar todo, solo lo no cumple. Y estoy hablando de normatividad STPS, de este concepto. No tienes que ir a llevar nada. De normatividad, no tienes que ir a llevar nada a la secretaría. Tienes que esperar a que él regrese, ¿sí? Ojo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en términos estatales no actúa de esta forma. Él te dice, te emplaza, te dice 30 días, vas y entregas todo a la Secretaría Estatal. Ahí sí tienes que ir porque ellos ya no regresan, ¿bien? A través de fotografías, a través de documentación, es que tú cumples lo visual que él va a ir a constatar, ya no va a constatar de nuevo. Hablo del estatal. ¿Hasta aquí voy clara? ¿Alguna duda? Bien. Ninguna. Perfecto. Al final, ya puso no cumple, cumple o no aplica, o todo cumple, o algunos conceptos no aplican, o algunos conceptos no cumpliste. El siguiente paso es firmar el acta. ¿Quiénes? El inspeccionado y los testigos. Te pide la secretaría imprimir 3 tantos, uno que se queda contigo y 2 que se van con él. Tú lo tienes que imprimir. No le niegues la impresión, no le niegues el ingreso a las áreas, porque eso se puede ver como rebeldía hacia el reglamento de inspecciones. ¿Todo de acuerdo o no estás de acuerdo? En el acta al final viene un recuadro de inconformidad. Ahí puedes hacer. Me inconformo porque el punto 1, si lo cumplo, anexo las evidencias, mas sin embargo el inspector no lo acreditó. Entonces ahí puede que surja una acta de inspección para constatar datos o auditar el trabajo del inspector. Pero nunca te reserves el derecho. Si algo te inconforma, plásmalo en el acta. Si no te inconforma nada, todo estuvo perfecto, la inspección estuvo de acuerdo al Reglamento General de Inspecciones. Bien, pues se procede a entregarte, a imprimir, a firmar y a dejarte la información. 5 días, si es un acta de condiciones generales, de capacitación, ir a entregar a la Secretaría en físico lo que no cumpliste. 30 días, esperar el emplazamiento si es un tema de normatividad STPS. Y regresa a la Secretaría después de que se cumple el plazo de los 30 días para constatar lo que no cumpliste de la normatividad. Bien. Y bueno, ¿qué sigue después de que se cierre el acta? Después de que se cierra, nos tienen que notificar si todo estuvo, el acta se cierra, ¿sí? El procedimiento administrativo de sanciones. Voy al chat. Todo claro. Ok, Arturo. Entonces, después, ¿cuánto es después, Sandra, si hoy termina, yo entrego en 5 días
o ya terminó el emplazamiento. ¿Cuánto es después para que cierre el procedimiento administrativo de sanciones? No es porque te vayan a sancionar, así se llama el procedimiento administrativo para cerrar un acta. Híjole, eso ya depende de la autoridad. Como puede durar 3 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses, 13, 16 meses. Eso ya depende de la autoridad. Sandra, ¿puedo hacer presión? Sí, por supuesto, por supuesto. Pero si es un acta que todo cumpliste, bien, si no te quieres inscribir al programa Paz o algunas otras certificaciones internacionales o nacionales que no te interrumpan el proceso de certificación, pues bueno, deja que la autoridad te notifique. O tú puedes ingresar a revisar tu estatus de tu procedimiento a través del sistema de apoyo administrativo, a través de la página de la Secretaría para ver con tu número de acta cómo está este proceso, ¿sí? ¿Cómo va este proceso? Que obviamente aquí tú tienes que tener tu usuario y tu contraseña, ¿sí? Hay que entrar al CIAPI, stps.gov.mx y pones usuario, contraseña, te va a pedir el expediente de esa acta y ahí puedes ver cómo va el proceso de sanciones. Si por algo tú no cumpliste con esa inspección, entonces se te van a aplicar los sumas. Voy allá. En resumen, tipo de inspecciones: iniciales o periódicas, ordinarias, por comprobación de datos, o extraordinarias, o porque yo solicito una verificación, una asesoría, ¿sí? Que van a inspeccionar condiciones generales, normatividad aplicable, capacitación, adiestramiento. ¿Qué constatan con esas obligaciones? Documentos, interrogación y visual. Hay que permitir el acceso a todos los inspectores al centro de trabajo, a todas las áreas del centro de trabajo, a que imprima. Ojo, si por políticas preventivas de confidencialidad de información no se permiten fotografías, no lo hagas. Hácelo saber al inspector. No puedes usar tu cámara, podemos usar esta evidencia. Yo tomo fotografías, las imprimimos, las anexamos, lo que quieras. Pero no niegues que entre sin su equipo de cómputo. Claro, ponle restricciones, a lo mejor un Wi-Fi de visitas, qué sé yo. Oye, no tengo puertos para USB, bien, mándale este correo y aquí se imprime el acta. Pero no hay que negarle toda información que él solicite. No hay que negarle, interrogar, revisar un documento. Lo que sí es que estás en un derecho de que él no se lleva nada de documentación, nada de fotografías que puedan generar algo en no confidencialidad de información. Y ojo, solo hasta que no obedecemos un emplazamiento, esos 5 días o esos 30 días, ¿qué nos hace el proceso administrativo? Se nos aplica el artículo 68 de la Ley Federal del Proceso Administrativo, la aplicación de las sumas. Esas sumas que cambian cada año a través de la Ley de Ingresos. Este año, la UMA diaria está en 103.74, mensual 3.153.70 y anual 37.844.40. ¿Cómo aplica una sanción el título tercero de este reglamento a la Secretaría? Bien, voy a hablar de capacitación y adiestramiento. No entregaste el DC1, no entregaste el DC2, no entregaste DC3, constancias de habilidades, no entregaste el CIRCE. 4 incumplimientos. Cada incumplimiento, el DC1 decía que son 2 documentos. El DC2 son 2 documentos. El DC3 vamos a hablar que tienes 200 trabajadores. 200 trabajadores. Y no tienes el CIRCE. Un documento. Estamos hablando de 200, estamos hablando de
5 incumplimientos. 5 incumplimientos de 200 trabajadores que hace la Secretaría. Esto no lo vamos a encontrar sustentado legalmente. Es así como lo hacen ellos. ¿Cuántos deberes incumplió? 5. ¿Cuántos trabajadores pertenecían a ese programa de capacitación? 200. Por el UMA diario, entonces, 103,740 pesos irrevocables, porque te di 5 días para que cumplieras y no lo hiciste. Bueno, en el estricto deber te dio 5 días, porque la obligación es anual, diaria o periódica, ¿sí? Según corresponde. ¿Te inconformas? Bueno, quiero hacer voy a usar mis recursos de resolución, voy a tener defensa, muy bien, puedes solicitar recurso de revisión del acta o un juicio de nulidad. ¿Quién va a ayudarte a hacer esos 2 recursos? Ya jurídico de tu centro de trabajo. Claro, apoyado con el concepto técnico de esa acta, o el de seguridad, o capacitación, o nóminas, quienes llevan toda esa documentación que acredite el deber. Bien. Y jurídico, pues para ver si hay un recurso de revisión o un recurso de juicio de nulidad de esos 100,000 pesos por no presentar en tiempo o por no acreditar la conformidad del deber. Recordemos lo que nos dice el Código Civil, el artículo 21. La ignorancia de la ley no es excusa para su cumplimiento. Ignorante no es aquel que no sabe, sino el que no quiere aprender. También las obligaciones de la ley, de la normatividad, de un reglamento, no solo recaen en el patrón. Dice la Ley Federal del Trabajo que tanto el patrón tiene obligaciones para cumplir con un mandato normativo como los trabajadores, sustentado en el artículo 47 para los trabajadores de la Ley Federal del Trabajo y en el artículo 51 para el patrón. Si un trabajador se inconforma, lo hace en la Secretaría del Trabajo, específico en los centros de conciliación laboral, en los centros de conciliación y registros laborales o en la Profedet. ¿Dudas? ¿Comentarios? Gracias por escucharme. Gracias. Abro micrófonos. Verónica, cedo el micrófono para aquellos que tengan alguna aportación. Mari, tienes la mano levantada. Adelante, Mari. Mari. Gracias. Gracias, Nada Mari. más, sí tengo una duda. Dime, Mari. Relacionado a estos temas, hemos solicitado pues algunas asesorías. Sin embargo, las personas que nos han brindado alguna charla, creo yo que han diferido en algunos puntos de vista con relación a la formación de las comisiones. Nosotros, por ejemplo, dentro de nuestra razón social, pues actualmente contamos con 5 sucursales. Entonces, una persona nos comentó que la formación de las comisiones podíamos tomar a lo mejor a personas de cada sucursal y hacer una sola comisión. O podemos tener en cada sucursal formada una comisión, una de PTU, una de capacitación y adiestramiento, una de seguridad. Entonces, al final, la última persona que nos dio la charla nos comentó que podíamos tomar la primera opción, que era tomar personas de diferente sucursal de cada zona y formar una sola comisión. Al final, la cuestión quedó conmigo, la duda fue que cuando nos vayan a hacer alguna auditoría o algo, los documentos originales como la constancia de la formación de la comisión, le tengo que proporcionar una copia a cada sucursal, todas que cuenten con un juego original de la convocatoria para la formación, la constancia, perdón, el acta constitutiva de la comisión, o en este caso, ¿qué sería lo más ideal? Ok. Voy a hablar de la Comisión Mixta de Capacitación, Adiestramiento y Productividad. Bien, voy a hablarlo con este ejemplo. Voy a decir que tú tienes
4 centros de trabajo. ¿Bien? 4 centros de trabajo. Tú puedes conformar una sola comisión, ¿sí? Una sola comisión que haya un integrante de Guadalajara, un integrante de la Ciudad de México, otro integrante de Sinaloa, otro integrante de Guanajuato. Vamos a decir que ahí están los centros de trabajo. ¿Bien? Si al hablar del DC1, que es el que nos pide el registro de la comisión mixta de capacidad de adiestramiento, sí, puedo tener una sola comisión, sí. Y en el reverso de ese DC1 dice a cuántos centros de trabajo va a atender esa comisión. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Que esta comisión, cada centro de trabajo va a tener un plan y programa de capacitación, porque eso sí debe de ser por centro de trabajo, ¿bien? Por centro de trabajo. Entonces, ¿qué es lo único que tienes que cuidar, Mari? El acta sí puede ser una sola acta para los 4 centros y en el reverso acreditar la dirección, ¿sí? La dirección de ese centro de trabajo, si cambia el RFC, bla, bla. ¿Bien? Pero lo que hay que cuidar es que el programa de capacitación sí esté implementado para cada centro. Ojo, el acta sí puede estar, la original, en un solo centro y copias en los demás. ¿Bien? Puede ser así. Tú estás acreditando. Diferencia, por ejemplo, con la Comisión de Seguridad e Higiene, norma 19. También tú puedes tener una sola comisión, por supuesto, como aquí estamos hablando del ejemplo. Pero aguas, dice la norma 19, tiene que haber 4 recorridos por centro de trabajo por la comisión, mínimo. Entonces, imagínate, vas a mover al de Guadalajara a Ciudad de México para hacer 4 recorridos al año, porque tienes que tener 4 en la Ciudad de México, 4 en Sinaloa, 4 en Guanajuato y 4 en Guadalajara. Entonces, ahí es donde tú tienes que balancear si te conviene tener una comisión de seguridad e higiene para cada centro o una general, porque tienen que hacer 4 recorridos por cada centro de trabajo. ¿Me expliqué, Mari? Sí, muchas gracias. Entonces, aguas con eso, ahí es donde vemos qué es lo que nos conviene. Vi otra mano levantada que es de Gisette. Adelante, Gisette. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Tenía una duda. Hace un año aproximadamente nos llegó una inspección del Estado. Nunca trajeron orden de inspección. Cuando se presentaron, sí fue así como muy de, pues aquí están nuestras credenciales, pero no nos dieron mucho acceso. Yo sabía que no podíamos negarles el ingreso, entonces los dejamos pasar. Pero si nosotros hubiéramos rechazado el ingreso porque no había una previa orden de inspección, ¿qué hubiera pasado? Nada. Bueno, lo que hubiera pasado es que los inspectores podían intimidarte en decir, me estás negando el acceso. Muy bien, yo no te estoy negando el acceso, yo estoy haciendo valer mi reglamento. El reglamento me dice que para que tú ingreses te tienes que identificar y tienes que traer una orden de visita, lo dice el título 2 del reglamento de inspecciones en su artículo fulano, en artículo tal, ¿no? Por eso en las diapositivas tuviste, Gisette, cómo estoy poniendo el artículo y el título. Sí, alguien pregunta, Laura pregunta que si estas diapositivas se van a ingresar. Sí, a través de Verónica pueden solicitarla. Esta presentación es para ustedes. Bueno, regreso contigo, Gisette. Entonces, tú haces valer ese derecho. Oye, no estoy negando la entrada. Yo estoy haciendo valer un derecho que está en el reglamento. Está sustentado legalmente. No viene a quién está la dirección, a qué razón social vas a auditar. Puede que en un centro de trabajo tú tengas más de una razón social y dentro de la razón social pertenezca más de un trabajador. Entonces, también en base al número de trabajadores, lo vimos en DC1, si no tienes más de 50 trabajadores, no te pueden exigir una comisión mixta de capacitación y adiestramiento. También la norma 19, comisión de seguridad, si no tienes más de 15 trabajadores, la comisión de seguridad e higiene puede estar conformada por un patrón, por un representante del patrón y uno de los trabajadores. Pero cuando tienes más de 15 trabajadores, debe de haber un coordinador, un secretario y vocales. Entonces, en base al número de trabajadores que pertenecen a la razón social, también es el marco normativo que te aplica. ¿Bien?
O sea, Sí, al final hicimos el recorrido, hicieron las entrevistas, nos solicitaron alguna documentación y me levantaron 2 actas, una de inspección técnica y una de condiciones generales de trabajo. así es, así actúa el Estado. Así es, esa es una secretaría, me suena a que es la Secretaría Estatal. Así Sí, y de hecho, cuando llegan a la puerta, lo primero que te piden es la licencia municipal del centro de trabajo. sí, ¿Sí? así es. ¿Para qué? Para constatar datos verídicos, porque ahí viene la razón social, porque ahí viene el domicilio, y entonces ya no hay datos erróneos. Traen las actas firmadas por sus directivos, ¿sí? Pero muchas de las veces actúan no hacen valer el reglamento, no hacen valer. Entonces tú estás en tu derecho. Sí, se vuelven a una prepotencia, intimidan, ¿sí? Completamente, pero hazle valer tu derecho. ¿Qué haces? Ok. Si te quieren sancionar, vámonos al título tercero de la impugnación de nulidad. Hazme revisión. ¿Por qué no lo dejé entrar? Yo no lo dejé entrar. Yo no le negué la entrada. Yo lo quiero valer mi derecho. ¿Ok? Bien. Ya contesté a Laura. ¿Queda claro, Hitzel? Sí, muchas gracias. Perfecto. Voy con Miriam. En la creación de las diferentes comisiones, los integrantes pueden ser los mismos para todas las comisiones que debemos de crear. Por supuesto, Miriam. Te decía que la normatividad, el marco normativo, nos dice el deber, no el hacer. Si tú quieres ser los mismos comisionistas del PTU, el mismo comisionista de antigüedad, el mismo comisionista para la capacitación adiestramiento, para la comisión de seguridad, pueden ser los mismos. Aquí lo que tienes que, sí, es entrenarlos en sus funciones. Bien. Y segunda pregunta, ¿por los formatos de S3 basta con que estén firmados por el patrón o es necesario que estén firmados por algún externo? Ojo, cuando la capacitación es por un externo, deben de estar firmados, por ejemplo, bueno, no sé si esta charla acredite una DS3, pero si genera una DS3, va a estar firmada el agente capacitador por Coparmex y el instructor por Sandra Becerra. Y en donde dice la DS3, el patrón o su representante puede ser de la Comisión Mixta de Capacitación, Adiestramiento y Productividad. Bien, no sé si respondo a la pregunta. Bueno, ya Adriana acaba de compartir la presentación. Muchas gracias. No sé si tengan algún otro comentario. Adriana, te regreso micrófonos. Muchísimas gracias, Sandra. Como les comentó, Gracias. bueno, pues ya les dejé ahí la mayoría de las presentaciones. Únicamente nos va a hacer falta la de Employee Engagement que vimos esta mañana. Muchísimas gracias, Sandra, por toda la información. Gracias. La verdad es que es súper clara. Creo que nos va a servir muchísimo y cualquier cosa, pues ahí te seguimos molestando. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Buena Muchas tarde. gracias.